Para el grupo Prisa, para Prisa Media en Colombia es un verdadero privilegio tener aquí a Irene Vallejo. Bienvenida. Gracias, encantada de estar aquí. Es tan conocida que no voy a perder tiempo en hablar de ella. Para nosotros es la escritora más importante en español de hoy. La tenemos acá. Con motivo de la Feria del Libro, con esa ocasión, estará una cantidad de escenarios hablando sobre su obra, hablando sobre la relación entre la escritura y lo que pasa en estos tiempos, de manera que para nosotros es muy importante y agradecemos muchísimo tenerla aquí en nuestras emisoras, en nuestro periódico, en nuestras redes digitales y en la compañía extraordinaria de dos escritoras y poetas, filósofas colombianas, Piedad Bonet y Pilar Quintana, y mi colega Jorge Espinosa de la cadena básica de Caracol. De manera que arranquemos sin mucho preámbulo. Irene, yo quisiera saber, ya llegada aquí y viniendo, estamos en Bogotá, y viniendo del Chocó, ¿qué impresiones tienes de Colombia en términos generales, si se puede globalizar un país tan complejo y tan diverso? Siempre es muy temerario hacer generalizaciones. Yo vengo con esa emoción desbordada del Chocó, de haber visto allí a personas, a mediadores de lectura, promotores, maestros, tratando de llevar los libros a las últimas fronteras. Y eso me ha parecido realmente conmovedor, que esos salvadores de libros o esa tribu del Junco, pues alcance también territorios donde los libros y la cultura y la palabra narrada tienen dificultades para llegar, para que se den las circunstancias en las que los niños puedan reconocerse, describirse y expresarse a través de la literatura, pues ha sido muy, muy conmovedor encontrar esa suma de esfuerzos y de entusiasmos en la selva, para que no falten los libros, para que las bibliotecas sean cada vez más hospitalarias. Y creo que eso dice mucho de ustedes, del valor que conceden a la literatura, a la lengua. Y bueno, yo creo sinceramente que acá en Colombia están sucediendo cosas que les convierten en referentes de promoción y mediación, de proyectos de bibliotecas, de experiencias y bueno, esa movilización que existe para intentar pues combatir la violencia a través del arte y de la literatura. Qué bien, Piedad. Hablando de Colombia. De lo que sea. No, quisiera referirme a ese aspecto de las bibliotecas en Colombia, que creo que de un tiempo para acá se han conseguido maravillas, ¿sí? Pienso que si en alguno de los aspectos de la cultura hemos avanzado es en la cuestión de las bibliotecas. Y claro, con la ayuda de los, digamos, de los mediadores, de las personas que están en las bibliotecas, se hacen transformaciones importantísimas en las comunidades. Y yo creo que este tipo de políticas sí transforman un país, porque transforman a los individuos. Cuando los individuos leen, desarrollan un pensamiento crítico, desarrollan también ideas de libertad, se mueven de los lugares donde han estado siempre, los adolescentes, los muchachos que ya quieren ir a la universidad. Entonces, en la transformación del individuo hay una buena parte de la transformación de la sociedad. Y bueno, me encanta que hayas ido al Chocó, que hayas visto esa otra parte de Colombia tan distinta. Creo que este país es de una diversidad tremenda,
con unos niveles de violencia, como sabes, enormes, con unas necesidades de transformación que tienen que encontrar sus causas y que es lo que estamos buscando y no siempre logramos. Del Chocó viene uno optimista, Irene. Vengo con un optimismo que también intenta tener sus dosis de realismo. Efectivamente, creo que en los proyectos de bibliotecas es donde la parte más individual de la lectura y de la escritura, que nace de forma solitaria, se transforma en una corriente de cambio social, como decía Piedad. Y bueno, creo que ahí es como el nexo y la encrucijada en que la literatura deja de ser una diversión o un entretenimiento o una actividad que nos concierne individualmente y se convierte en una herramienta de transformación. Y en ese sentido sí que hay un optimismo de ver cómo realmente suceden los resultados, los avances y los progresos. Me decían las personas que se ocupan de estos clubes de lectura infantiles en el Chocó, que en el momento en el que consiguen atraer la atención de los niños para que escuchen una historia completa, que eso es un proceso que también lleva su tiempo, en el momento en el que se logra, disminuye la misma violencia y conflictividad dentro del grupo. Cuando ya encuentran la paciencia y la serenidad para escuchar una historia e introducirse dentro de ella, desaparece el conflicto, la riña, el grito, ¿no? Y los propios grupos se vuelven más serenos y pacíficos. Esa es una gran lección, creo, de la mediación de la lectura para un mundo que no solo sucede en Colombia, sino en todas partes, se está volviendo más agresivo, más violento cada vez. Y yo creo que de muchas de mis teorías sobre las que yo hablé en El infinito en un junco, he visto en el Chocó la plasmación real, ¿no? Cuando eso deja de ser una idea y se transforma en vidas que cambian, que toman nuevos rumbos, otros rostros, otras palabras, otro vocabulario para hablar de sí mismos. Y eso es lo que me produce el optimismo. Yo soy una persona muy propensa al optimismo. Necesito poquitas chispas para que prenda el optimismo. Hemos notado. Y siento que todos esos programas y experiencias de bibliotecas que están sucediendo en Colombia deberían ser un referente para el resto del mundo. Yo quisiera ver esa implicación y ese cuidado con las bibliotecas en otros países y en Europa. Y percibo muchas veces a mi alrededor personas descreídas que no se convencen de que los libros puedan cambiar vidas y el destino de las personas, sobre todo las que viven vidas más a la intemperie. Y eso es lo que aprecia aquí, ¿no? Esa fe de tantos mediadores que trabajan en condiciones difíciles porque tienen la profunda convicción de que lo que están haciendo es transformador y que cambia destinos y que da oportunidades y que siembra esperanza. Pilar Quintana, ¿qué opinas? Bueno, pues... ¿Qué quieres preguntar? Yo creo que tengo mucho por decir de este tema porque yo viví en el Pacífico colombiano 9 años, ¿no? Y además el Pacífico ha sido protagonista de algunas de mis obras, de una novela y de algunos cuentos. Y yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande cuando narramos y cuando hablamos sobre el Pacífico, porque estamos acostumbrados a ver el Pacífico colombiano desde el centro del país y desde los centros urbanos, de señalarlo, digamos, señalar su violencia, pero nos olvidamos de las causas, de nombrar las causas estructurales de esa violencia, ¿no? Es una zona habitada en su mayor parte por población afrocolombiana, indígena, y cuando miramos al Pacífico colombiano, podemos ver el racismo sistemático y podemos ver la exclusión, ¿no? Es una zona donde los centros urbanos más grandes no tienen acueducto. Y es una de las regiones más lluviosas del mundo, increíble, ¿no? Y no tienen acueducto. Sí. No hay solamente como 3 carreteras que comunican el Pacífico colombiano con el interior del país.
no hay hospitales, pero no son unos hospitales que prestan un servicio óptimo de salud. Los servicios públicos no son como los conocemos en la ciudad. Entonces creo que también es importante al ver este territorio aprender a narrarlo también de esa manera, ¿no? No solamente como un territorio violento, que hay violencias como las hay en el resto del país, pero es un territorio que ha sufrido pues discriminación y exclusiones en mayor medida que otros. Jorge Espinosa. Yo no, oyendo a Pilar, yo iba a hacer referencia precisamente, Irene, a que La Perra pues tiene obviamente una referencia clarísima, digamos, geográfica en ese Pacífico colombiano, mucho más cerca de Buenaventura, digamos, que de la zona en la que estuvo Irene, pero yo creo que se comparten como una serie de cosas que son comunes. Y se me ocurría tal vez a propósito de una columna reciente de Irene, que en ese escenario en el que faltan tantas cosas, ¿para qué el libro? Uno cómo explica que esa es una prioridad cuando falta tanto otro. Y no sé uno qué contestaría, sobre todo a ti, que eres sobre todo una persona que ha incentivado el amor por el libro, porque es un poco, El infinito en un junco es un poco eso, es un poema a los libros. Sí, sí. A ver, yo estoy convencida de que es a través de también de la palabra y de la lectura se puede entender y diagnosticar mejor la realidad que se está viviendo. Y además esos clubes, esas organizaciones, ¿no? Esos proyectos como el de Motete, que ha creado la escritora y periodista Belia Vidal. Lindo nombre, además, Motete. Sí. Que le meten frutas y mandarinas libros, y libros en el canasto, ¿no? En el motete. Y lo llevan a las comunidades, pero realmente la educación y la cultura ayudan a fortalecer esas comunidades también. Y muchas veces los clubes de lectura que empiezan siendo comentarios sobre libros terminan siendo también una forma de reflexionar con otras personas sobre la propia realidad vivida, una forma de analizarla y aprender también el que puede ser el lenguaje del activismo, que muchas veces nace relacionado también con espacios de educación, espacios de lectura, de arte, o sea, espacios donde se aprende que la pura depredación no es la única lógica de la existencia, ¿no? Y que se puede reivindicar algo, más allá también de otro aspecto del proyecto de Belia Vidal que me ha parecido muy emocionante, que es escribir libros infantiles ilustrados donde los personajes tengan los rasgos de los niños del Chocó, para que ellos sientan que los libros también hablan de ellos y que no es un territorio extranjero y ajeno al que llegan, ¿no? Abriéndose paso dificultosamente y nunca forman parte ni pertenecen, sino que sus historias también son importantes, que su representación física también puede ser la de un personaje literario y que incluso en sus dibujos y en sus narraciones empiecen a entender que contar sus propias historias también es algo valioso y necesario. O sea que hay un aspecto también de dignificación, y me encanta cómo además Belia ha querido que todos esos mediadores y promotores pertenezcan a esas comunidades, las conozcan profundamente desde dentro y sepan también todas las herramientas, las becas, ¿no? Digamos los servicios, hasta qué punto pueden luego ayudar a esos niños a encontrar su camino, a tener oportunidades, a acceder a esa educación y a esas oportunidades laborales que a lo mejor nunca les parecieron a su alcance. Y todo eso, pues creo que es el territorio idóneo para hacerlo manifiesto y patente, para compartirlo, para convertirlo en un diálogo y para incluso desde dentro empezar por esa dignificación tan necesaria para que luego pueda haber un verdadero movimiento de transformación social que no existe si no crees primero en tus posibilidades y en merecer otras circunstancias mejores. Claro. En Colombia y en muchas otras partes del mundo estamos metidos en una discusión muy tradicional y muy interesante, que es la de la democracia, la de qué tan democrático es un país,
el símbolo de las mayorías, quién representa qué, hasta dónde, qué es el pueblo, a quién lo representa, hasta dónde se representa a sí mismo, en fin, una discusión que es realmente interesante, profunda y delicada. Y mi pregunta es, en todas estas investigaciones y haberse sumergido en la historia, en el lenguaje, en los orígenes de ciertos conceptos como el concepto mismo de democracia, etcétera, ¿harías la recomendación de que en general nosotros nos sumergiéramos en ese pasado histórico para tratar de explicar un poco, de entender o de reflexionar sobre lo que pasa ahora, o es mejor dejar el pasado y sumergirnos en esta realidad en la que hemos llegado? Yo creo que el pasado nunca pasa y que sigue presente en las democracias actuales. Leer a Tucídides, su historia de las guerras del Peloponeso, es conocer muchas de las tensiones que siguen afectando en el presente a las democracias. No se puede tampoco acudir a los libros de historia ni del pasado con la ingenuidad de pensar que nos van a dar unas recetas infalibles para resolver nuestros dilemas, pero sí que creo que es cierto que nos ofrecen un punto de vista quizá el que es más difícil de conseguir, el global, ¿no? El de conjunto, el de perspectiva, porque muchas veces en nuestros debates cotidianos nos perdemos en las pequeñas cuestiones, ¿no? más resbaladizas, en las pequeñas ofensas, en los partidismos y es muy difícil, realmente es muy difícil solo el hecho de reconocer dónde están las grandes cuestiones y no perdernos en las minucias y realmente al corazón del debate, y ahí es donde creo que todo el pensamiento que nos precede, y no es necesariamente el de los clásicos, sino leer un ensayo, leer un análisis más reposado y sereno sobre la situación que estamos viviendo, nos da esta perspectiva general y nos ayuda a salir, bueno, del pequeño laberinto de las ofensas cotidianas y de las pequeñas parcelas de poder. Yeah. Es muy interesante ese tema que están tocando, porque yo creo, sí, en la importancia de la literatura, perdón, en la importancia de la literatura para formar el concepto de identidad. Y dentro de eso está el reconocimiento de la historia, que creo que en este país está muy olvidada. Pienso que salió de los pensum, pienso que por ejemplo, en las facultades de arte no se da historia del arte. El concepto de historia ha desaparecido de una manera muy penosa de nuestros pensum. Entonces, primero, claro, también hay que reconocerse como comunidad, como identidad, como sujeto, todas esas cosas. Pero me parece que la literatura básicamente lo que nos ayuda es a mirar mundos distintos al nuestro y a mirar que hay otras realidades y a entender la diferencia, el otro. Entonces me parecería también precario, y lo señalo porque he visto en las regiones algunas cosas de esas, limitarnos a lo puramente local. Me parece muy interesante abrirle a los niños y a los adolescentes un mundo mucho más amplio. Yo me hice lectora con las versiones para niños de las 1001 noches o con las versiones para niños de la Ilíada y la Odisea. Entonces yo creo que no necesariamente nos tenemos que circunscribir a la mitología regional o a la mitología nacional, sino mostrarnos que el mundo es ancho y ajeno y que la literatura nos puede transportar a lugares extraordinarios, no solo para conocer que hay esos mundos muy lejanos, sino para plantearnos a través de esos relatos problemas de la humanidad que están siempre ahí, el problema del amor, de la muerte, del odio entre facciones, Romeo y Julieta, es decir, llegar a lo universal y conjugar esas dos cosas, lo local y lo universal, digámoslo así. Pilar.
Yo estoy muy de acuerdo con Piedad y creo que no conozco mejor ejercicio democrático que la literatura. Precisamente por lo que decía Piedad, y es porque la literatura, tanto cuando la escribimos como cuando la leemos, nos permite ponernos en el lugar del otro, ¿verdad? Yo leo Crimen y Castigo y entiendo a un asesino y me conmuevo con él y siento su culpa y vivo su culpa. Entonces ya no me parece un monstruo, sino que ya puedo entenderlo como un ser humano, como un igual a mí. Y creo que eso es el valor más profundo de la literatura. Y hay otro que es muy egoísta, pero además que también creo que la literatura es el lugar donde podemos ejercer nuestra libertad completamente, que no existe otro lugar para ejercer nuestra libertad como la literatura, ¿no? En la literatura podemos escaparnos de este mundo e irnos a vivir a otro mundo. Y yo creo que yo por eso escribo y por eso también leo. Y me gusta cuando los libros hacen eso por mí, y que es magia absoluta. Ahora, yo, qué pena, voy a tirarme un poco el momento romántico a propósito del libro, porque creo, y me llamó la atención un episodio, digamos, reciente de las noticias, que es en realidad a lo que yo trato de dedicarme. Y es que hace unos meses, seguramente lo recordarán, en el Bundestag alemán generó toda una conmoción universal que un parlamentario citara en un debate local a Hegel. Me parece que habló de Hegel, un filósofo pues muy importante, hablando de alguna cosa que tenía que ver con la política local. Y eso me hizo pensar en que ahora en Colombia hemos tenido y hemos padecido ese tipo de personajes, mandatarios que les parece digno de mencionar el hecho de que no leen, por ejemplo, o de que no van a cine. Y siempre me he preguntado eso qué problema tiene, porque por otra parte, para hacer una referencia al libro de Irene, uno de sus libros, el del infinito en un junco, ella empieza contando la historia de Alejandro y narra un poco lo que hizo, y Alejandro era un hombre muy leído, con una enorme obsesión por los libros, pero al mismo tiempo un hombre tremendamente cruel. Y por eso digo que me tiro el momento romántico. Yo no estoy tan seguro de que leer mucho haga a la gente buena persona. Creo que no te lo garantiza de ninguna manera, Irene. Nada garantiza que alguien sea una buena persona, nada en el mundo. Yo creo que la literatura nos da unas herramientas extraordinarias para entender las motivaciones de otras personas, para adentrarnos en la mente y en los resortes de personas muy distintas de nosotros. Esas habilidades son esenciales para saber moverse por el mundo, ¿no? Y para tratar con los demás. Bien utilizadas pueden ser herramientas ¿no? Pues de, como decíamos, ampliación de horizontes, mejora de nuestra empatía, pero también se pueden utilizar con fines perversos y entonces posiblemente una persona malvada con grandes lecturas a sus espaldas puede ser más efectiva para llevar a cabo sus designios perversos. Entonces, bueno, es que todas las herramientas en el mundo tienen esa ambigüedad esencial. Un cuchillo es un objeto utilísimo, pero puede ser utilizado para agredir a otra persona. Sí, Nada nos garantiza que seamos mejores, y de hecho yo en El infinito en un junco pues mencionaba cómo algunos de los grandes genocidas del siglo XX pues fueron poetas ellos mismos. Stalin fue poeta en su juventud, Hitler Mao empezó, claro. ¿no? Hitler durante mucho tiempo se describió como escritor en sus declaraciones de renta. Él firmaba como escritor porque muchos de sus ingresos era por el gran bestseller Mein Kampf que él había publicado, y Mao empezó abriendo una librería. O sea que no es cierto que ser un gran lector, un lector apasionado, nos convierta en personas honestas y comprometidas con el mundo y con la realidad y bienhechores permanentes. No. Pero, sin embargo, yo sí que pienso que eso no merma la importancia de la lectura, sí, ¿no? El que un instrumento se pueda utilizar para el mal no lo hace menos valioso, sino quizá todo lo contrario, nos demuestra hasta qué punto llega su potencialidad. Pero volviendo a lo que decían antes, Pilar y Piedad, yo creo que incluso géneros literarios que nosotros pensamos que son pura evasión, como la fantasía o la ciencia ficción, creo que también tienen mucho que ver con la política y con la democracia, porque son espacios donde experimentamos otros escenarios distintos de organización social y de posibilidades. Y a veces el problema es que pensamos que una determinada organización o un sistema económico político es el único y que no hay alternativa posible, mientras que la literatura está constantemente explorando
otras alternativas, otras posibilidades, y demostrándonos también es el testimonio de la historia, ¿no? Que muchas instituciones que parecieron eternas, ¿no? Esos imperios que se prometían milenios de permanencia, ¿no? Y las formas de organizarnos han ido siendo todas ellas sucedidas por otras, transformadas, aunque parecían pétreas e imposibles de cambiar, ¿no? Y creo que eso es también una forma de prometernos que nada es imposible de transformar, que no hay ningún problema que no podamos abordar. Y es quizá el recinto, la imaginación, la fantasía, incluso la ciencia ficción, la literatura, donde ensayamos esas soluciones alternativas y nos convencemos de que la realidad no tiene una dimensión única, que es muchas veces el mensaje que nos dan pues líderes políticos o personas interesadas en perpetuar una situación de injusticia, ¿no? Que no hay alternativa o que la única alternativa es el caos. Yo quiero hacer una pregunta un poco más personal desde el punto de vista del oficio. Uno lee El infinito en un junco y uno ve claramente a una persona que ha pasado muchísimo tiempo metida en las bibliotecas, investigando, una eternidad prácticamente, y después el proceso de escribir aquello es un trabajo titánico. Y una vez que el libro está terminado y una vez que aparece, por decirlo de alguna manera, la fama, la vida cambia, hay que gastar demasiado tiempo alrededor de lo que ya se ha hecho y le quita a hacer algo similar y tener el mismo tiempo para seguir ahí. ¿Cómo es la transformación, la metamorfosis que sufre un escritor en esas condiciones? Cuando yo recuerdo todo el proceso de escribir El infinito en un junco, lo recuerdo como mi recreo. Las horas de escritura eran mi recreo, ¿no? El momento más feliz del día. Yo sé que existe toda esta mitología del escritor atormentado que sufre y se fustiga y se atormenta cuando crea sus libros, pero si no hubiera felicidad en este proceso, creo que no lo elegiríamos, a no ser de resultar personas tremendamente masoquistas, ¿no? Yo escribí El infinito en un junco en un momento terrible, con mi hijo ingresado en el hospital, recién nacido, y eran las únicas horas que podía robar al hospital, en las que me daban el relevo, cuando me dedicaba a escribir. Y fíjate, pienso que eran exactamente eso, el recreo, el momento, el único momento en el que la fuerza de la concentración necesaria para levantar un libro, porque al final un libro no existe más que en el interior de tu mente y solo lo sostienes, ese universo del libro, lo sostienes con la fuerza de tu concentración, ¿no? y del tiempo que le dedicas y de la importancia que le das. Y solo en esa extrema concentración yo conseguía olvidar la angustia del hospital, de cómo resultaría el tratamiento de mi hijo, de esa invasión que tienes mental, ¿no? Y esa obsesión en espiral que rodea a un momento de tanta inquietud por la salud de un ser querido. Así que los momentos de escritura yo los recuerdo como los más felices y sin embargo es el resto de la vida lo que a veces me crea más conflictos, ¿no? Y lo recuerdo como más complicado y difícil de abordar. Y sí, la cuestión del tiempo, siempre es difícil encontrar tiempo para escribir porque la vida conspira de mil maneras para arrancarnos de los libros y del silencio de la escritura. Y tenemos familias y tenemos vidas y tenemos, bueno, pues también la necesidad de participar en un debate público, pero bueno, hay que luchar, no sé cómo lo harán Pilar y Piedad, pero defender, ¿no? Con una barricada ese tiempo de libertad que es en definitiva la escritura y escribir y escribir y no preocuparse tampoco ni por cómo se leerá ni cuál será el resultado siempre impredecible de la publicación del libro, sino poner allí, ¿no? Todo ese resto de la pasión del juego infantil que yo creo que se perpetúa en la escritura y es una forma de niñez
transitoria la escritura y protegerlo de todos los ataques y a veces también la incomprensión y las angustias y las preocupaciones, y es entrar en tromba de la vida en los libros y conseguir que esas preocupaciones y esas angustias se transformen en una metamorfosis increíble en la materia de otros libros y de otra escritura. Piedad. Bueno, yo creo que la batalla más grande se da cuando estamos sentados escribiendo. Digo sentadas porque aquí estamos 3 mujeres escribiendo. Porque siempre estamos abocados al fracaso y siempre nos estamos exigiendo. Y la pregunta es hasta dónde nos exigimos, porque de todas maneras siempre hay una insatisfacción entre lo que logramos y nos hemos propuesto. Y es por eso que seguimos escribiendo. Entonces escribimos este libro, pero ya están haciendo el otro ahí, ¿sí? Y el deseo de ir más allá, no necesariamente que nos estemos superando a nosotros mismos, sino que estemos, digamos, respondiendo a nuestras propias pasiones y a nuestras propias inquietudes. Lo que tememos también siempre es el vacío, ¿no? Que de pronto nos quedemos sin qué decir, ¿no? Yo ya no tengo ese miedo, pero durante mucho tiempo lo tuve cuando era muy joven. Pero hay una segunda batalla que es tremenda, que es la batalla a la que nos aboca el reconocimiento, para no hablar de éxito, que es una palabra bien compleja, ¿no? Entonces, estamos siempre en ese dilema de hasta dónde darnos al lector, de hasta dónde darnos a los editores, ¿sí? Hasta dónde viajar y hasta dónde no. Por lo menos para mí ha sido así y no es fácil, porque donde verdaderamente somos felices, como dice Irene, es ahí escribiendo con nuestras obsesiones. Por eso es que somos escritores, ¿no? Ahora, nos dan felicidad otras cosas. A mí me da mucha felicidad hablar con gente joven, por ejemplo. Me encantan los auditorios de gente joven. Uno con el tiempo, yo me imagino que tú has aprendido, y tú también, Pilar, va aprendiendo a decir no. Es un arte. El arte es muy de importante. decir no, ¿no? Sí. A veces nos cogen blanditos, nos cogen cansados, decimos que sí a unas cosas y después estamos en un festival y en la mitad del festival llega una cosa que yo llamo el agujero negro, que es de pronto al tercer día tú dices, ¿Qué hago ¿yo qué aquí? estoy haciendo aquí? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? En esos vaivenes vivimos y creo que se necesita, no estamos como los periodistas como sumergidos, porque los periodistas siempre están sumergidos, y yo creo que ¡Qué cansancio! salen en cierto momento, pero bueno, ya se toman un trago, se relajan, se bañan en una tina, bueno, no se van a una fiesta, ¿no? Pero los escritores tenemos unos ritmos muy distintos, ¿no? Claro. Yo creo que yo soy un poco esa escritora atormentada de la que habla Irene, porque a mí me encanta planear la historia y me encanta corregirla. Pero sentarme a escribir, estar sentada escribiendo, conlleva sufrimiento. Y es como, yo también soy corredora y cuando estoy corriendo media maratón voy en el kilómetro 14 diciendo, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Me voy a caer muerta aquí, esto es horrible porque me estoy haciendo esto, pero llego, me ponen la medalla y me siento que yo soy una atleta magnífica, claro. Cuando uno llega de correr, termina, claro. corre media maratón, te ponen la medalla. sí. Y yo digo, corrí media maratón, todo lo que entrené, wow, soy la mejor atleta, estoy flaca, regia. Mejor dicho, me siento absolutamente triunfadora y creo que me gusta mucho haber escrito, ¿no? Aunque el proceso sea tan duro. Eso. Y sí, pues he aprendido a decir que no mucho, toca aprender a decir que no. Y toca tener como unos filtros que están por ahí sentados que lo ayudan a uno mucho a decir no y a priorizar qué eventos son importantes, porque si no, pues en qué momento sería mamá, en qué momento sería corredora, en qué momento escribiría, ¿no? Entonces, pues me he vuelto muy disciplinada con mis tiempos de escritura que son sagrados y ahí no puedo hacer eventos porque son mis tiempos de escritura y luego entonces se abren los espacios para la promoción.
Espinosa. Oí una historia de Irene muy bella, que no sé qué tanto de esta historia es cierta, pero si no lo es, ojalá sí lo sea, inventemos que sí lo es. Y es que en algún momento de esta conversación estaba diciendo Piedad que ella se formó como lectora y como escritora leyendo cosas de niña. Y yo he entrado, que tengo 3 hijos, en el mundo maravilloso de la literatura infantil, que para mí era completamente extraña, y de pronto he descubierto que me gustan los libros infantiles más que a mis hijos. Entonces leo a Anthony Brown y digo, esto es maravilloso, qué cosa extraordinaria. Y hoy, esta es la historia, y a Pilar le debió pasar lo mismo con su hijo, pues a Piedad obviamente también, y oí en algún momento que Irene contaba que ella pensaba que Homero era su papá. Sí. Porque su papá le contaba las historias de Homero sin contarle que esa persona era Homero, y que ella pensaba, mi papá está creando estas historias para mí. Me conmovió casi hasta el llanto, ¿eso es cierto? Irene. A veces viene a desconfiar de los escritores que somos muy fabuladores y si encontramos la ocasión de construir y armar una historia atractiva, ¿no? Y que vaya a despertar esas lágrimas, pues lo haremos ¿no? Sin ningún escrúpulo. Pero en este caso es cierta. En este caso es cierta simplemente porque yo no sabía que existiera esa figura del escritor. Claro. O sea, yo me tumbaba, me tendía en la cama y mi mamá o mi papá se ponían a contarme historias. ¿Y por qué iba yo a pensar que esas historias las había inventado otra persona distinta de ellos? Pues igual que cuando la gente me hablaba, yo pensaba que lo que decían salía de su interior y de su corazón y de su cabeza y de su memoria, pues igual con mis papás, ¿no? Me contaban esas historias y yo pensaba, por supuesto, que esos todopoderosos adultos que eran capaces de hacer todas las cosas, también eran capaces de día de imaginar las historias que luego me iban a contar por la noche, ¿por qué no? ¿A qué otra actividad más placentera se podían dedicar los adultos de día mientras yo estaba en el colegio que a pensar las historias nocturnas? Y como mi papá no me leía la Odisea como con el libro en las manos, sino me la contaba con sus palabras, pues yo estaba convencidísima de que se la había inventado él para mí. Y es más que mis papás tenían esta argucia de narradores, de juglares, de ponerle mi nombre a los personajes o de ponerles los nombres de mis amiguitos del colegio o a cambiarle el lugar donde sucedía la acción por nuestra ciudad, Zaragoza o por Soria, por nuestras geografías íntimas. Y entonces yo luego, quiero decir, con el pasar de los años me he ido encontrando con gravísimas frustraciones y decepciones al descubrir, por ejemplo, que el poema que a mí me recitaban como Irenita, está linda la mar y el viento trae esencia sutil de azar, era para Margarita. Era para una tal Margarita que me había usurpado totalmente mi lugar, y así sucesivamente con una serie de historias que tuve que ir aprendiendo que no se habían hecho para mí, pero ya admito en El infinito en un junco que a mí se me ha quedado grabado ese narcisismo lector que yo sigo pensando cuando leo un libro que me entusiasma y me trastoca completamente, que lo han tenido que escribir para mí y para causarme esa conmoción, porque no puede haber otra explicación de por qué me ha removido de esa manera. Pero, ¿no? Para que, digamos, tener un papá o una mamá que sean capaces de contar sin estarlo leyendo a Homero, digamos, ¿qué hacían ellos? ¿Qué se dedicaban? Mis papás ambos son grandes lectores, pero se dedicaron al derecho y a las leyes, los dos, y fueron funcionarios durante mucho tiempo, pero su pasión por la lectura estaba ya en casa, y los libros llegaron mucho antes que yo, y creo que eran más imprescindibles en casa que yo misma, y entonces yo ya aprendí, o sea, ya llegué al mundo como rodeada de libros por todas partes, pero nadie se detuvo a explicarme que existía allí una figura que era el escritor. Por eso cuando lo descubrí y supe que había personas que dedican una jornada de su vida a sentarse en una mesa y a inventar mundos, me pareció que no podía haber otro oficio mejor y que ese era el que yo quería sin ninguna duda. Pero al principio nadie me explicó eso, fue el encuentro con la oralidad de las historias, y yo pensaba pues que mi papá es posible que de día echase un vistazo o que simplemente lo recordase, porque para él Homero ya había sido un autor que le produjo mucho impacto en la infancia. Y entonces pues me lo contará de esa manera, que de alguna manera sí es cierto que fue una odisea de mi papá para mí, con sus palabras y con sus comentarios, y que no volverá a existir nunca más porque fue única,
como es siempre única una historia oral, ¿no? Y cuando les contamos a los niños los cuentos, también hacemos sutiles modificaciones y pausas que de alguna manera nos convierten en propietarios de esa historia. Y eso es lo que sienten los niños, creo yo, ese grado de intimidad y la forma en la que ese adulto que le está contando esa historia da importancia a su mundo interior, a su imaginación, a su placer. Finalmente, Irene, alguien habló de Nosotros, este libro que lo recomiendo enormemente porque es de una belleza y de una profundidad increíble. Estos, no sé cómo se llaman, escolios, estas pequeñas notas, ¿cómo los describirías? Yo diría que es un ramillete, un ramillete de flores que no son mías, sino de otros autores, de pensadores, de poetas, y yo he hecho el ramo y le he puesto un hilo, una cinta que lo reúne, y de esa manera pues he configurado ese regalo floral para los lectores. Sería un libro que yo llamaría libro de mesita de noche, para tenerlo así junto a la cama, y si no tienes mucho tiempo para leer o tienes mucho sueño, pues una paginita breve que sirva de transición entre la agitada realidad cotidiana y el sueño, ¿no? Y en ese territorio de transición, pues leer una pequeña reflexión, un verso enmarcado, ¿no? Una forma de suavizar y relajar y proponer una reflexión que nos lleve pues un poquito más felices al sueño. Pues ojalá, Irene, de nuevo un privilegio, muchísimas gracias por estar aquí, para Prisa ha sido realmente encantador. Ojalá pases muy bien en Colombia, en la feria, en este resto de temporada. Piedad, muchísimas gracias. Pilar también. Espinosa, muy amable. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.